Hola, buenas a todos. Bueno, pues aquí estamos que os quiero enseñar un pequeño tutorial de cómo hacer imágenes para YouTube o las miniaturas para YouTube de una forma fácil y rápida. Y solo vamos a necesitar un programa que es gratuito, que es el GIMP, ¿vale? Lo podéis descargar de internet, os pondré en el enlace en la descripción. Como veis aquí, todo esto son miniaturas de YouTube y cuanto más llamen la atención, pues más clic harán en en nuestros vídeos. Vale, pues vamos a empezar con el tutorial. Vale, lo primero que necesitamos, ¿vale? Es este programita, ¿vale? Que es el GIMP, muy fácil de obtener, como ya he dicho. Y tenemos varias maneras de trabajar con él. Yo voy a enseñar la manera más fácil y que podéis hacer una miniatura, la vamos a hacer sobre la marcha en 10 minutos. Vale, bueno, lo primero es saber qué imágenes vais a usar. Yo, por ejemplo, ya tengo algunas que ya he guardado porque son las que voy a usar. Y vamos a hacer este vídeo que va a ser la propia miniatura de este vídeo. Bueno, lo primero que voy a hacer es coger un fondo, ¿vale? Tenemos este fondito azul, pues yo voy a coger este fondo, lo abro y ya tenemos ahí nuestro fondo de trabajo. Y ahora vamos a trabajar con capas. Hay un truquillo también que si no queréis complicaros mucho, aunque yo no lo recomiendo, ¿vale? Pero también lo podéis hacer, que es, os vais aquí al navegador, buscáis una imagen que os guste, aquí en imágenes buscáis lo que sea, una imagen, le dais aquí a copiar imagen, ¿vale? Nos volvemos otra vez a nuestro programa, aquí le dais a edición, pegar como, imagen nueva y ya podréis trabajar sobre esa imagen. Pero lo que te digo, recomiendo que seáis más originales y no vayáis copiando las imágenes de otros. Bueno, esto lo vamos a cerrar porque no lo vamos a usar. Y volvemos a nuestro fondo. Como yo he dicho, yo ya tengo planificado un poco las imágenes que voy a usar. Siempre os recomiendo que lo planifiquéis un poquito antes, ya vuestra imaginación. Bueno, pues nos vamos a venir aquí a archivo, abrir como capa, importante que sea como capa, no el abrir normal, sino como capa, porque vamos a trabajar sobre ya nuestro fondo. Y vamos a coger, pues, las imágenes que yo tengo preparadas. ¿Vale? Como es una imagen grande que habéis visto que me lo ha tapado todo, simplemente le daría al botón derecho, capa, escalar la capa. Aquí le cambiaríamos el tamaño, que lo podemos hacer con las flechitas o escribiendo el número directamente. Yo la voy a poner, por ejemplo, a 650, es decir, que es más pequeño de lo que era, y ya la tenemos aquí más pequeñita. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues podernos venirnos aquí y rotarla, ¿vale? La podemos rotar, por ejemplo, al tamaño que queramos, por ejemplo, ahí, y rotar. Ay, que se me ha... no lo ha guardado. Perdona, es que lo tengo aquí seleccionado el rotar. Y aquí para mover, estas flechitas para mover la imagen. Le la voy a poner, por ejemplo, aquí. También podéis rotarla dándole al botón derecho, capa, transformar, rotación arbitraria. Digo, es exactamente lo mismo. ¿La veis? La puedo poner ahí y rotar. Bueno, pues ya tenemos la primera imagen. Vamos a seleccionar otra, archivo, abrir como capas. Seleccionamos la segunda imagen. Bueno, esto lo voy a hacer un poquito más rápido porque es exactamente lo mismo que lo otro. Capa, escalar, esta la voy a poner un poco más pequeña, 550. La voy a traer para este ladito y también la voy a rotar un poco. Esta vez la voy a rotar para arriba. ¿Vale? Y la vamos a poner, por ejemplo, aquí. Y vamos a poner una tercera imagen. Lo mismo, abrir como capas. Este de aquí, vamos, estos realmente son miniaturas de los 3 o 4 vídeos que yo ya tengo en el canal. Lo mismo, capa, escalar capa. Esta todavía la vamos a poner más pequeña. La escalamos, la movemos y la vamos a poner aquí. Y también la vamos a rotar un poquito. Transformar, rotación arbitraria. Así. Así, para que no sean ninguna de las tres iguales. La rotamos y ya pues le podemos poner donde queráis, ¿vale? Esto ya es a gusto del consumidor. Pues la podemos poner para acá para que sobresalga. Yo lo voy a poner aquí más trasera, porque como todas vienen para atrás un poquito, pues las vamos a poner aquí más trasera.
Bueno, pues ya tenemos una primera parte de nuestra miniatura, ¿vale? Que se vea que son miniaturas de YouTube. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner aquí el texto de lo que creamos que sea. Bueno, pues para eso hay un programita, bueno, no un programita, es una página web directamente, ¿vale? La tengo yo ya aquí seleccionada, ¿vale? Que es esta, flamingtext.es. También podéis, bueno, lo tenéis aquí el logo, flamingtext, ¿vale? Si no, en el Google ponéis letras de fuego y el primer enlace es esta página. Bueno, pues aquí tenéis un montón de tipos de letras. Veis que hay 45 páginas de letras y aquí pues organizadas por un montón de tal. Bueno, pues vamos a buscar una que llame la atención. Por ejemplo, esta amarilla. Bueno, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un tutorial, ¿no? Bueno, pues vamos a poner aquí, por ejemplo, tutorial. Tutorial en ese tipo de letra. Le vamos a poner un fondo transparente, porque no me interesa que tenga el fondo blanco. Veis que salen los cuadritos ya a hecho. Una vez que lo tenemos en hecho, botón derecho, copiar imagen, nos venimos a nuestro programa, ahora sí aquí, no archivo, ahora a edición, pegar como, capa nueva. Vale, a ver si se nos pega, que parece que aquí lo tenemos ya. Bueno, acordado la flechita para mover y ahora lo vamos a poner aquí arriba. Como lo veo un poquito pequeñito, pues lo mismo, escalamos, capa, escalar la capa y vamos a ponerla más grande. Ahí que se vea que... Uy, perdona, si os pasa eso, control Z. Tutorial, ahí que se vea claro que es un tutorial. Y ahora, ¿de qué va el tutorial? Bueno, pues vamos a ponerlo, pero vamos a coger otro tipo de letra distinto. Por ejemplo, esta primera, no nos vamos a complicar mucho. Pues cogemos el tipo de letra, editamos logotipo, aquí, editar logotipo, ¿y qué es lo que vamos a poner? Pues de lo que va el vídeo. Pues crea miniaturas de forma rápida y fácil para YouTube. Vale, pues este programa sí tiene una pega, que en la versión gratuita en esta página, pues si es demasiado largo te va a decir que no lo hace. Pues lo podemos hacer o en 2 veces o ponerlo un poquito más corto. Pues vamos a quitarle el para YouTube y le vamos a dejar solo YouTube. Es lo que yo también podría hacerlo en 2 líneas. Primero escribirla de arriba, pegarla y la de abajo. Bueno, pues el fondo nos interesa transparente, ¿vale? Para que no salga. Le damos a hecho. Una vez lo tenemos en hecho, copiar imagen. Nos venimos a nuestro programita y lo mismo, edición, pegar como, capa nueva. Este es demasiado grande, pues vamos a achicarlo. Escalamos, lo vamos a poner más pequeñito, pero aquí como sí me interesa que la letra sea ancha, ahora veáis la diferencia, si le doy a escalar, aunque ya entra aquí, ¿veis? Pero es demasiado estrecho para 2 líneas, pues lo mismo. Volvemos a capa, perdona, escalar capa, pero ahora vamos a pulsar aquí, justo en esta cadenita, para que se parta. Y ahora ya podemos darle altura sin mover la anchura. Le damos a escalar y veis cómo se ha estirado para arriba. Vale, ¿y qué tenemos aquí en este huequecito que nos queda aquí abajo? Bueno, pues ahí vamos a poner lo que vamos a conseguir con estas cosas, pero lo vamos a hacer de manera que esta vez llame más la atención. ¿Vale? Pues nos vamos a volver, que me gustó la letrita amarilla, pues vamos a volver a la primera letra amarilla y le vamos a poner aquí, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Pues lo vamos a evitar y vamos a poner consigue más clic en tus vídeos. Pero esta vez quiero que llame la atención, así que sí le vamos a poner un fondo. En vez de transparente, le vamos a poner un color.
y se lo vamos a poner rojo, amarillo y rojo, o así anaranjado, ¿vale? Va bien. Le damos OK y lo mismo, nos venimos arriba, hecho, volvemos a copiarlo, copiar imagen, nos volvemos a nuestro programita y edición, pegar como capa nueva. Por lo mismo, la movemos a donde queramos, como es demasiado grande, la escalamos más pequeña. Esta vez la vamos a poner, por ejemplo, ahí, 750, y la vamos a poner aquí. Bueno, pues ya tendríamos más o menos nuestra miniatura más ya hecha. Luego ya le podríamos dar efectos, por ejemplo, si nos venimos, creo que era en filtros, pues le podemos dar, pues, yo que sé, renderizado. Pues podríamos, yo que sé, por ejemplo, ruido celular. ¿Veis cómo se ha puesto la imagen de un fondo raro? Es decir, podemos cambiarle un montón de cosas. Esto ya es que vosotros vayáis investigando. Por ejemplo, le podemos dar, vamos a ver, mapa, decorativos, pues añadir un borde. Le podríamos dar a añadir borde, le decimos el color, aceptamos y veis que se nos ha puesto el marquito azul, un borde azul. Es decir, pues mira, le vamos a dejar el borde, pero digo, esto ya que cada uno vayáis investigando. Una vez que tenemos ya esto hecho, pues le damos a archivo, exportar como, y pues guardamos como nosotros queramos y donde queramos. Pues le vamos a poner, por ejemplo, tutorial, miniaturas, YouTube. Bueno, pues le damos a guardar, aquí a exportar, y ya tendríamos nuestra miniatura de YouTube. Bueno, pues con esto terminaría la parte del tutorial de cómo crear una miniatura de YouTube fácil y rápida. En el siguiente vídeo, ¿vale? Que os lo voy a poner aquí arriba el enlace, ¿vale? Que ya debe de estar apareciendo. Será de cómo subir un vídeo correctamente en YouTube. Es decir, cómo ponerle el título, descripción, los subtítulos, el idioma en el que queremos que aparezca más el vídeo, los meta tags, la miniatura, es decir, cómo subirlo correctamente para intentar conseguir mejores visualizaciones y todo. Es lo que digo, arriba os he dejado el enlace y vamos a concluir ya el vídeo. Venga, pues nada, suscribiros al canal si os gusta, un like al vídeo si os ha gustado y compartirlo. Venga, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.